cambios de la permeabilidad, ¿verdad? Y ahí recordemos cuáles serían esos cambios en la microcirculación. La dilatación arteriolar, el aumento de la rapidez del flujo sanguíneo, la abertura de nuevos lechos capilares, la congestión de la circulación venosa de salida, el aumento de la permeabilidad de la microvasculatura. Recuerden que cuando se dilata el vaso, se pierde la unión. Doctora, disculpe que le moleste, que le interrumpa, pero no se olvide de grabar, por favor. A ver, hija, ¿sabe que los jóvenes de los otros grupos, yo como les dejo abierto para que ustedes puedan también intervenir, incluso cuando les pida que me dicen los jóvenes de los otros grupos que sí pueden grabar. Mire si usted puede hacerlo, si no lo hago en este momentito. ¿Usted puede grabar? ¿Usted puede poner la opción? Si usted la puede poner... O sea, yo la activé. Ya. No sé si mis compañeros la salen. ¿Ya la activó? Sí, la activó. Sí. Ya, ok. Entonces, le voy a pedir de favor que me ayude, que me colabore con eso. De esa manera, apenas ya comencemos la clase, usted con mucho gusto. Yo no voy a cerrar, es decir, yo no voy a poner solo yo de organizadora porque, no sé, no tengo por qué hacerlo. Si ustedes lo que vienen es a trabajar y a estudiar, ¿verdad? No sé, no tengo por qué hacerlo. Entonces, ahí colaboren, por favor, hija. Me hace el favor, cuando comenzamos la clase, póngame iniciar la grabación. Le agradecería mucho. ¿Está bien? Sí, no, doctora, tranquila. Ok, gracias. Entonces, el aumento de la permeabilidad de la microvasculatura, como le indicaba, se producía debido a que al vaso dilatarse, ¿verdad?, se perdía la unión entre las células endoteliales y había un espacio que permitía la salida de lo que está dentro del espacio vascular hacia el intersticio. Por esa manera sale el líquido, se concentra en los hematíes, en las vénulas y en los capilares, y eso hace que se produzca un estancamiento en la pared de los pequeños vasos. Luego viene el proceso de los eventos celulares con la orientación periférica de los leucocitos, con la marginación de los capilares, con los fenómenos leucocitarios ulteriores y con los cambios de la permeabilidad que hemos estado trabajando. Entonces, el cambio de la permeabilidad, ¿verdad?, indica que ha salido, ¿verdad?, el líquido que está dentro de la luz, del contenido dentro de la luz vascular hacia el intersticio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar hacia el intersticio? Van a pasar proteínas, leucocitos, eritrocitos. Cuando pasa, por ejemplo, eso ocurre desde las 6 primeras horas. Durante las 3 primeras horas pasa agua, electrolitos, y eso se llama trasudado. Y generalmente ocurre cuando solo hay congestión, ¿verdad? Y no salen las proteínas, sucesivamente 1,020. Mientras que después de las 3 horas ya comienzan a salir las proteínas, por lo tanto la densidad es de 1,020 o más. Y entonces ya no estamos hablando de trasudado, ya tenemos un líquido que tiene mayor cantidad de proteínas y estamos hablando de un exudado. Y eso es característico del proceso inflamatorio. Siempre hay pérdida de líquido en los espacios extravasculares, ¿verdad? Y vamos a hablarlo acá, ¿verdad? Se recuerda que el tejido conectivo vascularizado tiene capilares arteriales y venosos. Los arteriales sacan por medio de la presión hidrostática líquido al intersticio. Los venosos, en cambio, chupan el líquido por la presión oncótica que tiene y lo retornan a la circulación. El remanente de líquido que queda dentro del tejido conectivo es una pequeña cantidad porque el ácido hialurónico que forma parte del tejido conectivo, ¿verdad?, ese ácido hialurónico no atrae agua, por lo tanto el líquido que queda allí solamente es para poder drenar las impurezas hacia los vasos linfáticos, luego al ganglio linfático, ¿verdad? Y se van luego a toda la circulación. Es por medio de los conductos linfáticos, drenamos, ¿verdad?, luego al conducto torácico, luego a la circulación. La inflamación aguda y los exudados se deben a 2 mecanismos: la presión hidrostática con la modificación de la permeabilidad por los mediadores químicos, que lo vamos a trabajar, como la histamina, que produce la dilatación arteriolar, aumenta el riego sanguíneo en el tejido inflamado, y la presión oncótica, que es la que va a generar, ¿verdad?, si salen las proteínas al intersticio, hasta ahí va a traer más agua, entonces ahí va a retenerse más líquido. Lo normal es que las proteínas estén dentro del espacio venoso y del intersticio se chupe el agua hacia la parte venosa. Si no ocurre así y las proteínas están en el intersticio, por supuesto se va a traer agua hacia ese lugar. La conglomeración de los leucocitos, principalmente los neutrófilos y macrófagos, podría ser, ¿verdad?, es lo que corresponde al carácter de defensa inicial primario
primera línea de defensa. Los fagocitos ricos en enzimas liberan jugos líquidos potentes y engloban a los invasores extraños, los debilitan hasta que los destruyen. Entonces nosotros tenemos que los neutrófilos son los primeros, después de las 6 primeras horas, los neutrófilos van a salir a hacer su función. Recuerden que los neutrófilos son elementos que tienen lisosomas bastante bien desarrollados, que van a generar la función de englobamiento. El englobamiento hace que el material extraño se una luego con esos gránulos que son lisosomas y se destruyan los agentes. Lo mismo hacen los macrófagos después de 12 horas, pero con una mayor cantidad, ¿verdad? Con una mayor acción. La llegada de leucocitos, la secuencia de acontecimientos que se producen desde que los leucocitos salen de la luz vascular hasta que alcanzan el tejido intersticial, se denomina extravasación y se pueden dividir en los siguientes pasos. En la luz vascular, dentro de la luz vascular, los leucocitos que dejan el flujo laminar, es decir, dejan de ir por la parte central, se van a marginar hacia la periferia, van a ir a rodar y se van a pegar al endotelio y eso se denomina adhesión. Luego va a generar el proceso, el paso a través de la pared vascular, la transmigración a través del endotelio. Y luego que salieron van a migrar hacia por medio de los tejidos intersticiales hacia el estímulo quimiotáctico, que es el agente extraño. La marginación, rodamiento y adhesión es la disposición periférica de los leucocitos de la sangre, hacen contacto con el endotelio, luego quedan en reposo por algún tiempo. En el flujo estancado, los hematíes tienden a formar pilas de moléculas. Recuerden que una vez que sale el líquido, ¿verdad? Ok, hacia el intersticio, ya les decía, ¿verdad? Los eritrocitos van a quedar estancaditos, van a generar congestión vascular y los leucocitos van a irse hacia la pared del vaso, ¿verdad? La pavimentación de los leucocitos al endotelio dice que hay 3 teorías mediante el cual los leucocitos emiten un factor que se pega al endotelio. Este factor es pegajoso, que hace que este estímulo es emitido, ¿verdad? Por el endotelio, por ambos. Y entonces en estado normal, ¿verdad? No se adhieren, se repelen generalmente. Luego, ¿verdad? Que disminuyen las cargas eléctricas, estos leucocitos emiten pseudópodos y se van a pegar, ¿verdad? Esta conglomeración de leucocitos se lo va a hacer hacia la pared, ¿verdad? ¿Ok? Un factor de pavimentación existente en el plasma de la naturaleza del complemento hace que se orienten y se coloquen y se definan y tapicen, ¿verdad? La pared. Sea cual sea el proceso, se ha visto que los esteroides suprarrenales disminuyen la pavimentación de leucocitos. Entonces tenemos una forma con los esteroides que, cuando por ejemplo haciendo las bacterias, impiden que los leucocitos se coloquen que se orienten, que pavimenten el endotelio, la pared interna del vaso, para que luego puedan migrar, puedan pasar la pared y luego puedan ir hacia donde les está llamando el factor quimiotáctico. Entonces, por esa razón es que se conoce, si tenemos la disminución de esa acción, pues las bacterias no van a ser bloqueadas por el agente leucocitario y los corticoides se cree que por eso agravan la lesión inflamatoria generada por las bacterias. La transmigración, los leucocitos móviles escapan a través de los vasos sanguíneos para llegar a los tejidos vasculares. Claro, por supuesto, ¿quiénes son? Los neutrófilos, sinófilos y basófilos, que son los granulosos, y los monocitos y los linfocitos, que no son granulosos. Algunos dicen emiten pseudópodos, fluyen a través de las uniones interendoteliales, atraviesan la membrana y se van luego, ¿verdad? Se orientan, emigran hacia donde está el factor quimiotáctico. La quimiotaxia es un fenómeno donde se libera una sustancia que trae los leucocitos para que de esta manera actúen y cumplan con su función. Y ahí vamos a ver algunos elementos que van a ser de factores quimiotácticos, como el complejo trimolecular activado del complemento, como el fragmento C3 complemento, como los factores bacterianos solubles dados por el estafilococo, diplococo, chinchacol, estreptococo beta hemolítico o alfa hemolítico. Y se dice que el complemento se activa por las enzimas lisosómicas de los polimorfos nucleares. Por eso los esteroides, al estabilizar las membranas del lisosoma, bloquean la liberación de enzimas, inhibiendo la activación del complemento. Nosotros tenemos que tener ese factor pegajoso acá al endotelio, que es el complemento. Pero eso se va a activar debido a las enzimas lisosomales, pero las enzimas lisosomales no van a poder salir. ¿Por qué no van a poder salir en el caso que hay esteroides? Porque bloquea la salida
desde los lisosomas, ¿verdad? La liberación de las enzimas del lisosoma, y por lo tanto no se activa el complemento para que se adhiera, ¿verdad? Para que se adhieran estas células hacia el endotelio. Muy bien. Bueno, entonces nosotros aquí, una vez que existe este proceso, las células salieron y se fueron a colocar los neutrófilos en un lugar donde no deben estar, ¿verdad? Y están allí para hacer su acción, pero no es su hábitat normal, por lo tanto allí ya tienen que programar su muerte, o a su vez de células que han llegado primero y que han liberado enzimas lisosomales van a destruir a estas células. Muy bien. Por lo tanto, una vez que el neutrófilo salió desde su hábitat normal, ya está condenado a morir, o por la programación que se genere y que se formen los cuerpos apoptóticos, o por la destrucción de células que han llegado primero, que han liberado ya sus enzimas lisosomales. Y estos van a actuar como mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que al activar la salida de los lisosomas, de enzimas, ¿verdad? Estas sustancias se van a llamar mediadores químicos de la respuesta inflamatoria, porque van a generar, ¿verdad?, la activación de la respuesta. Es decir, va a generar la activación de la pared de los vasos, va a haber vasodilatación, aumento de la permeabilidad. Entonces, conozcamos quiénes son esos mediadores químicos. Esos mediadores químicos pues, son dentro de las propias células, ¿verdad?, que salieron a hacer su función de defensa, eliminados o elaborados, y también del hígado, ¿verdad?, y andan circulando en la sangre. Entonces, entre los que salen desde las células tenemos los mediadores químicos preformados, que son los glándulos de secreción o los lisosomas, los glándulos que tienen una célula, ¿cuáles? Las plaquetas, los basófilos, los mastocitos, ¿verdad? Los neutrófilos, los macrófagos, van a tener gránulos, ¿verdad? O van a tener lisosomas que liberarán sus enzimas. Entonces veamos cuáles son esos mediadores. Esos mediadores tenemos a la histamina, a la serotonina y a las enzimas lisosomales en general, liberada por los neutrófilos y por los macrófagos. La serotonina liberada por las plaquetas y la histamina liberada por mastocitos, basófilos y también las plaquetas. Pero hay otros mediadores químicos que son sintetizados, se sintetizan en el momento que se ejecuta la acción, y son las prostaglandinas, ¿verdad? Todos los leucocitos van a tener la posibilidad de liberar, de dar este mediador químico, formar, ¿verdad?, la prostaglandina, los leucocitos, las plaquetas, las células endoteliales. Los leucotrienos, liberados de todos los leucocitos, mediadores recién sintetizados por los leucocitos. Factores activadores de plaquetas, todos los leucocitos, las células endoteliales. Las especies activadas de oxígeno, todos los leucocitos, el óxido nítrico, los macrófagos, las citocinas, que son liberadas básicamente por linfocitos, macrófagos y células endoteliales. Esos son entonces aquellos mediadores químicos originados desde la célula, ya sea porque están preformados o porque se sintetizan. Pero hay otros que andan circulando en la sangre originados del hígado, ya los conocemos, como son, ¿verdad?, los factores de coagulación, ¿verdad?, de la fibrinolisis, el sistema de cininas, ¿okay?, que activan el factor 12, el factor de Hahnemann, y la activación del complemento a través de las anafilotoxinas y el complejo de ataques membrana. Veámoslo. Las aminas vasoactivas. Tenemos a la histamina, ya sabemos quién la libera, y se van a liberar en respuesta al frío, al calor, a reacciones inmunológicas. ¿Y cuál es la respuesta? Dilatación de las arteriolas, aumento de la permeabilidad vascular, constricción de las arterias de mayor calibre. Y la serotonina, que también se libera de las células enterocromafines, además de las plaquetas, ¿verdad?, produce aumento de la permeabilidad vascular. El sistema de complemento formado por las proteínas plasmáticas, los que están inactivos del C1 al C9, el paso más importante es la activación de su tercer complemento, C3, que puede ser activado por diferentes enzimas de los inflamatorios, entre ellos la plasmina y enzimas lisosomales de los neutrófilos. La lisis de los microorganismos, el aumento de la permeabilidad que se debe al C3 y al C5 con liberación de histamina. O sea, generalmente hay una sinergia de acción. El C5
agente quimiotáctico liberado por neutrófilos, monocitos y eosinófilos, la quimiotaxis generada por C5, que es un agente quimiotáctico, para los neutrófilos, monocitos y eosinófilos, y la oxonización que se realiza con el C3, en donde se coloca, le genera como que envuelve, ¿verdad? Para que de esa manera pueda actuar como agentes, ¿verdad? El metabolismo del ácido araquidónico, ¿verdad? En los cuales se sintetiza la prostaglandina, leucotrienos y lipoxinas, ¿verdad? Ok, y aquí ustedes pueden ver cómo este mediador del ácido araquidónico son sintetizados por enzimas, la ciclooxigenasa, la prostaglandina, y la lipoxigenasa genera los leucotrienos y las lipoxinas, ¿verdad? Y estas son señales bioquímicas de activación, ¿verdad? Que van a generar liberación del ácido araquidónico, ¿verdad? Y esto dado por quién, por un estímulo físico, mecánico, etcétera, ¿verdad? Existe aumento del calcio citoplasmático, activación de distintas sinasas en respuesta a los estímulos externos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos lo del ácido araquidónico, que es un ácido graso poliinsaturado, que se obtiene por la dieta, que la conversión del ácido graso, ¿verdad?, se hace ácido linoleico, no se encuentra en forma libre y se esterifica con los fosfolípidos de la membrana. Ahí tenemos también el sistema de coagulación infinolítico activado, ¿verdad?, como mediadores químicos de la respuesta inflamatoria, y por lo tanto se va a generar, ¿verdad?, el factor 12 al activador del plasminógeno. El plasminógeno genera plasmina y por supuesto esas redes de fibrina, que son los productos secundarios. En el sistema de cinina, ahí tenemos nosotros en el sistema de cininas a la activación también del factor Hageman, y se vuelve a dar este proceso, ¿verdad? Produce la liberación de bradicininina mediante proteasas llamadas calicreína de péptidos vasoactivos generados a partir de proteínas plasmáticas, y que van a hacer aumentar la permeabilidad vascular, la contracción del músculo liso y la vasodilatación. Dentro de este sistema tenemos cininas y quimiosinas que son producidas, ¿verdad?, por las células, regulan la función leucocitaria, participan en la inmunidad natural, activan las células inflamatorias y estimulan la hematopoiesis. ¿A través de qué? De estos factores, como son el factor de necrosis tumoral, la interleucina 5, la interleucina 3, la interleucina 2, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a nosotros mejor a determinar cuáles son las citocinas que generan esta inflamación. Entonces, tenemos primero los más importantes, que son el factor de necrosis tumoral, elaborado de los macrófagos, mastocitos y células T, estimula la expresión de las moléculas de adherencia endotelial y la secreción de otras citocinas con efectos sistémicos, porque estos mediadores químicos de la respuesta inflamatoria van a dar lesiones, van a dar respuestas a nivel local, pero ojo, que estas citocinas también tienen la particularidad de generar efectos sistémicos. Ya vamos a ver cuáles son. La interleucina 1, que se libera de macrófagos endoteliales y algunas epiteliales. Es similar, ¿verdad? Va a estimular la expresión de moléculas de adherencia endotelial, y a su vez va a tener efectos sistémicos como la fiebre. La interleucina 6, ¿verdad?, se libera en macrófagos y otras células, que va a dar en la fase aguda respuesta sistémica o algunos síntomas que están relacionados con la liberación de estas interleucinas. Y la quimiosina, que es los macrófagos, mastocitos, células T, células entidades y otros, produce el reclutamiento a los focos de inflamación, la migración de las células a los tejidos, desde los tejidos normales hacia los lugares en donde están los agentes que hay que destruir, ¿verdad? Y ahí tenemos el factor de necrosis tumoral, ¿verdad? Tenemos la interleucina 1, que son las principales citocinas implicadas en el proceso de inflamación, ¿verdad? También otros productos microbianos o toxinas, inmunocomplejos, todos ellos que también conjuntamente con el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 van, ¿verdad?, a activar los macrófagos, ¿ok? Va a hacer también que
el endotelio se una a los leucocitos, que a su vez existe una proliferación de fibroblastos y una inducción a reacciones en la fase aguda sistémica. Veamos. Si bien ya estamos aprendiendo todos los eventos de la respuesta inflamatoria aguda, en el mismo momento que se liberan los mediadores químicos para continuar generando la respuesta inflamatoria aguda, activan a los fibroblastos para que los fibroblastos, perdón, a los fibrocitos para que se conviertan en fibroblastos y para que los fibroblastos produzcan matriz y fibras colágenas en el caso de que haya destrucción de tejido, y estas pueden ser sustituidas por su producción, ¿verdad? La interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral producen reacciones, ¿verdad?, sistémicas en la fase aguda, como fiebre, aumento del sueño, disminución del apetito, aumento de proteínas en la fase aguda, otros efectos como shock, aumento de los neutrófilos circulando en sangre, como la neutrofilia. Los efectos endoteliales, va a haber una adhesión leucocitaria, una actividad procoagulante, una actividad anticoagulante dado por la interleucina 1, 6, el factor de crecimiento de las plaquetas. Los efectos sobre los fibroblastos de estos mediadores químicos. Acuérdense, se libera el mediador químico y actúa sobre las células endoteliales, actúa sobre los leucocitos, pero ojo, también actúa sobre las células que se encuentran en el intersticio, que son los fibrocitos, que se convierten en fibroblastos, proliferan, sintetizan colágeno, enzimas colagenasa, proteasa y los factores de crecimiento. Fíjense que ese mediador químico, a su vez, que genera la salida de células que van a ir a destruir al agente extraño, prepara, ¿verdad?, al tejido para sustituir en caso de que estas células sean retiradas, ¿verdad? Ok. Y los efectos sobre los leucocitos aumentan la secreción de citocina en las células. Se va. El óxido nítrico es un gas soluble producido por las células endoteliales, macrófagos y algunas neuronas. ¿Qué es lo que produce? Relajamiento del músculo liso. Por lo tanto, aumenta el proceso de la vasodilatación sostenida. Muy bien. En este gráfico vamos a identificar este elemento que se llama 1, que aquí adentro dice sangre. Estas son las células endoteliales. Esto es un vaso sanguíneo. Este elemento que se llama 2, que aquí adentro dice linfa, estas son células endoteliales, este es un vaso linfático. Y esto que está aquí en el intersticio es el gráfico de la actuación de las células, el resumen de lo que estamos trabajando, ¿verdad?, de la respuesta inflamatoria. Primero se produce la salida de líquidos, proteínas, el remanente. Cuando hay mucha cantidad de líquido aquí, se va a ir por los vasos linfáticos, ¿verdad?, aumenta la linfa. A su vez, este intersticio, estos líquidos, ¿verdad?, van a actuar sobre los macrófagos. ¿Por qué razón? Acuérdense que los primeros en salir son los neutrófilos. Salieron los neutrófilos a las 6 horas. Después de 12 horas salieron los monocitos. Después salen los neutrófilos, que ya vienen con una programación para morir, porque ellos salen de su lugar normal y se van a ir a otro lugar donde van a morir. Entonces, programan su muerte y eso se llama apoptosis de los neutrófilos. Pero pueden haber otras células que generen, neutrófilos también, que generen salidas de enzimas y que vayan a actuar también en contra de ellas. Tejido necrótico mismo, ¿verdad?, que son destrucciones de tejidos adyacentes que se convierten se licúa y se convierte en fragmentitos, que son los restos celulares, ¿verdad? Estos pueden ser tomados, ¿verdad?, por en este caso, macrófago, ¿ok? ¿Qué pasa con la evolución de la inflamación aguda? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? La inflamación aguda es un proceso que no es estático, es dinámico. Por lo tanto, ¿verdad?, no es que siempre se va a quedar allí la respuesta. Muy bien, no. ¿Qué va a suceder? Puede haber la resolución completa. ¿Qué significa la resolución completa?
que llegó el agente causal, ¿verdad? Con la primera salida de los leucocitos logran bloquear el agente causal, ¿verdad? El tejido conectivo no tiene necesidad de generar mayor cantidad de fibras y de provasos. ¿Por qué? Porque la lesión es mínima y entonces si especialmente las células que han sido lesionadas son lábiles, se van en ese momento a proliferar y va a haber una resolución completa, quedando el tejido como normal, ¿verdad? Antes estaba formación de accesos, eso quiere decir que en cambio fuimos al otro extremo, ¿verdad? Se produjo aumento de la respuesta inflamatoria, no se pudo bloquear la respuesta inflamatoria y los mediadores químicos siguen saliendo, porque quien le pone el bloqueo son los fibroblastos, que generan tejido conectivo que circunscribe la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué resulta? Que se genera entonces en este momento, ¿verdad? Mayor cantidad de respuesta y los mediadores químicos siguen saliendo y siguen generando más respuesta, más vasodilatación, más aumento de la permeabilidad, más salida de leucocitos, ¿ok? No hay un límite. En ese caso, el tejido normal se va a convertir en un material necrótico y se produce ahí una necrosis liquefactiva localizada en ese sitio. Eso puede ser evacuado porque la necrosis liquefactiva localizada es pus, ¿verdad? Se puede ser evacuado dejando una cavidad. Entonces, esa masa evacuada tenemos con el nombre de acceso. Y ahora, otra forma de evolucionar la respuesta inflamatoria aguda, no, o sea, en un caso volver a la resolución a lo normal porque la lesión es mínima. En el otro caso la lesión es muy grave y entonces avanzamos y produce necrosis liquefactiva y formación de accesos. En otro caso, ¿verdad? La lesión es mayor, se produjo destrucción de tejido, pero se logra bloquear. Y entonces esa destrucción de tejido va a ser sustituida por tejido fibroso. Y por último, va a haber la progresión de la respuesta hacia la inflamación crónica. Es decir, que la respuesta inflamatoria no termina, sino que queda, ¿verdad? Allí. ¿Por qué razón queda? Porque seguramente a lo mejor el agente causal no fue retirado y tenemos nosotros que seguir generando la respuesta. ¿Ok? No los oigo. Hola. ¿Sí me están escuchando? Sí. Bueno, discúlpeme que voy un poco rápido, pero es que es el evento de no ingresar pronto por ese sistema de no sé qué pasa, ya voy a ver qué es lo que pasa. Ayer pasó igual, bueno, aquí tenemos nosotros la inflamación aguda, que puede resolverse, que puede generar necrosis liquefactiva y formar acceso, o puede curarse a través de regeneración. La inflamación crónica también puede, en este caso, curarse y generar una regeneración y cicatrización. La inflamación aguda genera respuesta de una lesión en donde los mediadores químicos la sostienen. La inflamación crónica también es respuesta de una agresión donde los mediadores químicos sostienen a la respuesta inflamatoria y está dada generalmente esta por infección persistente, con toxinas o presencia de bacterias persistentes y con enfermedades autoinmunitarias. Muy bien. Bueno, ya habíamos dicho nosotros que se produce una conglomeración o una agregación de las células leucocitarias hacia el sitio de la lesión, el sitio del estímulo, ¿verdad? Ahí se produce generalmente luego la fagocitosis. Una vez que se bloquea el agente causal, lo destruimos, lo matamos, entonces viene el proceso de limpieza. Vienen los fagocitos, los macrófagos, y van a hacer el proceso de la fagocitosis en 3 pasos: reconocimiento y contacto con la partícula digerida, englobamiento de la partícula digerida en una vacuola fagocitaria y destrucción dentro de él del material fagocitado. Entonces ya habíamos visto que los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria, la amina, las iminas, las proteínas y extractos tisulares como el factor de globina, el fragmento de complemento, factor de permeabilidad de los vasos linfáticos,
También van a actuar como mediadores químicos, al igual que las sustancias de reacción lenta, con la lisolecitina, esterasa de complemento y enzima. Entonces, ¿para qué recordamos esto? Recordamos esto porque estos mediadores químicos de la respuesta inflamatoria van a intervenir en la respuesta de una manera rápida o lenta. La histamina, por ejemplo, es el principal factor de la respuesta inflamatoria inmediata y es sintetizada en el foco inflamatorio y se halla en las células cebadas y en las plaquetas. Causa dilatación de las arteriolas y vénulas, aumento de la permeabilidad. Esta desaparece muy pronto y se cree que no actúa en la fase tardía. Y en cambio, la fase tardía es aquella etapa donde el factor de permeabilidad de los ganglios linfáticos y la lisolecitina, ¿verdad?, van a actuar. Y vamos a ver, los otros mediadores podrían ser importantes para la inflamación del eje inmunológico. Acá está el asunto de los ganglios linfáticos y células endoteliales. Bueno, veamos aquí. Ya hemos hecho un recuerdo de la acción de los vasos, de la salida del agua, electrolitos, de la salida de los leucocitos. Entonces, esos elementos puestos en el intersticio, las proteínas, los leucocitos, los componentes del plasma, básicamente, ¿verdad? Eso se va a llamar exudado inflamatorio, ¿ok? El exudado es la acumulación de líquido rico en proteínas y leucocitos como monocitos, linfocitos, células plasmáticas, que provienen de procesos inflamatorios infecciosos, ¿verdad? Siendo lo característico, entonces, el exudado. Encontramos leucocitos polimorfos nucleares granulocíticos, ¿se acuerdan? Los granulosos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y agranulocitos, o también agranulosos, que son los monocitos, linfocitos y las células plasmáticas. La célula plasmática, que es la expresión de la madurez por la secreción de inmunoglobulina de los linfocitos B, ¿verdad? Ok, de las células plasmáticas. Ahora, hay que recordar una cosa interesante. Todo lo que nosotros veamos con respuesta inflamatoria le vamos a decir, le vamos a unir el sufijo itis. Gastritis, esofagitis, vasculitis, ¿ok? Esta respuesta inflamatoria, ¿verdad?, va a darse de manera local y expresarse muchas veces en componentes sistémicos, o sea, expresarse en la sangre, ¿verdad? Y por esa razón solemos recordar cuál es la fórmula leucocitaria, ¿verdad? Y esta es más sencillita. Neutrófilos en una persona adulta normal, ¿verdad? Neutrófilos de 60-70%, los linfocitos de 30 a 40%, los eosinófilos de 1 a 3, nada más 3%, los basófilos 0 a 1, 0,5%, y los monocitos de 4 a 8%. Entonces puede suceder que, como los leucocitos que están circulando por los vasos sanguíneos salieron del vaso, se fueron al intersticio, entonces disminuyeron en el espacio vascular, sucede que la médula ósea debe sustituir esos leucocitos, entonces comienzan a la producción y producen gran cantidad de leucocitos. Entonces cuando usted va a ver la fórmula, va a ver que la fórmula de leucocitaria va a estar aumentada, especialmente, ¿verdad?, por los neutrófilos. Muy bien. Estas células ustedes ya las vieron, ¿ver? Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células cebadas en el frontis sanguíneo, ¿ok? Ahí los vieron. Neutrófilos, que son la primera línea de defensa, se los ve en RAI, se los ve como unos gránulos finitos, ¿se acuerdan? Lilas, que liberan fosfatasa, proteasa, y otros elementos, ¿verdad? El eosinófilo, ¿verdad? También esta es característica en las respuestas inflamatorias de carácter inmunológico, por alergia, por parasitosis, ¿verdad? Se ve, por ejemplo, en el caso de las alergias, en los esputos de pacientes que tienen, ¿verdad? Esos eosinófilos tienen un corto tiempo de vida, de 8 a 12 días. En la tinción de RAI, los gránulos se ven rojos, medios naranjas, ¿verdad?
y liberan una proteína que se cristaliza, y por ejemplo en el esputo forman los cristales de Charcot-Leyden, que se presentan como pirámides unidas en la base. Los basófilos y células cebadas, basófilos cuando anda circulando dentro del vaso sanguíneo, y células cebadas cuando el basófilo salió y formar parte del intersticio, especialmente se coloca por debajo de los vasos. Los basófilos, en cambio, tienen un gránulo que se ve morado, azulado, con gránulos también, y dentro de esos gránulos poseen heparina, histamina, enzimas proteolíticas como la quimotripsina, ¿verdad? Los monocitos se llaman así cuando andan circulando en la sangre, pero si salieron al intersticio se denominan ¿cómo? Se denominan macrófagos. Hay monocitos sanguíneos y macrófagos tisulares, es decir, los que se están circulando en la sangre, monocitos. Macrófago si sale al intersticio y forma parte de los tejidos. Son más grandes que los neutrófilos, tienen un color azul grisáceo con gránulos finos, es decir, que sí tienen lisosomas, pero son muy delgados y finos, ¿verdad? Tiene su núcleo la forma de una habichuela. El macrófago tisular es idéntico, ¿verdad?, al macrófago que se encuentra circulando en la sangre, que se llama monocito, pero tiene lisosomas y pseudópodos, ¿verdad? Y es más grande. Se mueve lentamente por los factores quimiotácticos, lento de actuación. En la célula principal de limpieza, el foco inflamatorio vive más tiempo que los neutrófilos. Si hay un cuerpo muy grande y difícil de digerir, los macrófagos se unen solidariamente y forman una célula gigante multinucleada de cuerpo extraño para digerir esa partícula grande, ¿verdad? Los linfocitos circulando en la sangre y los linfocitos B, que generan ya la posibilidad de dar anticuerpos, como, ¿verdad? Entonces se llaman ahí células plasmáticas. Las células plasmáticas no circulan en la sangre. Si usted encuentra células plasmáticas circulando en la sangre, tiene una enfermedad, una neoplasia específicamente. Ahora, los linfocitos participan en las reacciones inmunológicas, son mediadores de la respuesta, ¿verdad?, con anticuerpos, con hipersensibilidad tardía. Ellos no van a fagocitar, ¿ok? Y son menos móviles que los monocitos y los neutrófilos. Yo no voy a afectar su hora de trabajo, ¿verdad? ¿Tienen clase luego ahorita? O sea, no, doctora, pero al otro su grupo sí tiene clase con usted. Sí, yo lo sé. Bueno, yo el día lunes tengo clase con ustedes, ¿verdad? ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente, para evitarles que lean por favor la temática que estamos trabajando, información, y ya comenzamos con neoplasia. Terminaré con ustedes en la clase práctica de inflamación y comienzo en la clase teórica ya con neoplasia para los dos grupos. Porque con ellos sí voy a terminar holgada, o sea, no holgadamente, pero voy a terminarlo porque tengo una clase más. Ustedes solo tienen una, hoy día nomás la última clase, ¿cierto? Nomás tienen una porque las otras dos ya no tenemos, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, esta parte que yo conversé y lo hablaba un poco rápido es la parte que es la parte inicial de la inflamación aguda, donde recuerdo muchas veces de diferentes formas lo que genera la respuesta inflamatoria aguda. Muy bien, ahora vamos a entrar a la respuesta inflamatoria crónica, no lo voy a alcanzar ahora. Los jóvenes del otro grupo tienen clase conmigo y vamos a hacer lo siguiente, para no afectarles la evaluación del B1 que les tomé el otro día, se las voy a anular y les voy a tomar una nueva evaluación. ¿Está bien? Sí, doctora, gracias. Ya, pero les tomo la nueva evaluación el día lunes, ¿puede ser? Sí. El lunes. Sí, doctora, sí. El lunes le hacemos la nueva evaluación. Sí. Y de aquí vamos a hacer la nueva evaluación por la que avancen, que me estudien, de lo que corresponde a adaptaciones celulares, nomás les voy a tomar, ¿ok? Les voy a mandar déjame ver si la tengo ahorita aquí para dársela de una vez. Con adaptaciones celulares vamos a hacer el proceso evaluativo, porque ahí tuvimos el problema con ustedes en adaptaciones celulares. Si me recuerda la niña María José, me recuerda, ahorita voy a entrar con el otro grupo, entonces no sé si voy a tener problemas otra vez para entrar.
Pero bueno, si me recuerda, ahora de tarde mismo yo le puedo enviar, le voy a enviar un PowerPoint en donde están los cambios adaptativos, porque ahí vi que tenían un poquito de problemas. Le envío un PowerPoint con los cambios adaptativos, con imágenes, para que de esa manera ustedes puedan revisar, ¿verdad? Y les voy a tomar la evaluación solamente sobre los cambios adaptativos, ¿está bien? Adaptaciones celulares, lo que corresponde a hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, porque ahí es que vi que teníamos un poquito de problema, ¿está bien? Sí, doctora, no se preocupe, yo le hago acuerdo. Ya, ok, y se comuníquele a todos sus compañeros también, los del paralelo B, porque a todos les voy a tomar. Porque Sí, yo les comuniqué. Doctora, y con respecto al cuadro. El cuadro de los patrones morfológicos, no se preocupen, eso lo vemos en la siguiente clase, pero no lo terminaron. O sea, algunos sí, otros no, pero no sabemos si está realmente bien, aunque... No, eso lo pensaba ver hoy día, pero no pensé que iba a tener este problema del ingreso. Entonces lo pensaba ver hoy día y de una vez trabajarlo con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahora? El tema que voy a trabajar dentro de la clase y que yo creo que es importante y que yo creo que va a ser estar dentro del proceso evaluativo, ¿verdad? Ok, yo lo hago trabajar cuando puedo. Hoy día pensé que iba a llegar pronto y no llegué pronto. Entonces yo dije, bueno, comenzaría a la 1:30 y no pude ir a 1:30. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dije, bueno, entro a la segunda hora, pero hasta tanto ellos se adelantan estudiando la temática que yo voy a hablar. Ese fue el objetivo de aquel trabajo, ¿verdad? Entonces, ese trabajo es para que ustedes lo lean. Yo les hablo un ratito, ¿verdad? Les hablo para que puedan enviarlo, ¿verdad? Cuando tienen clase conmigo, otra vez el lunes, ¿no? El lunes, sí. Sí. Ya lo voy a, ahorita mismo hago, porque después me olvido, déjenme apuntar. Es que yo ya tengo un cuadernito donde yo anoto todo lo que digo, porque si no, me confundo de grupo. Me dice, no, doctora, nosotros no dijo eso. A ver, vamos a anotarlo. Ustedes son del 20. Vamos a poner 5 de noviembre, dígame. Dígame. Ya, yo le quería preguntar algo. O sea, a mí ya me calificó la ficha 2. Ajá. Y en mi soy Liger. Y me dice que no consta el tema de hiperplasia. Pero en mi ficha sí consta. O sea, al principio. ¿Perdón? Escúcheme, sí tiene el tema dice hiperplasia, pero lo que no ha hecho es describir la hiperplasia, solamente está parte de lo normal. No, doctora, si usted en la primera hoja está lo que es normal y en la segunda hoja dice lo patológico. Oye, acerca de la hiperplasia. Discúlpeme, esa hoja no me abrió porque yo estaba teniendo problemas y yo solamente vi lo normal, por eso yo decía, ella tiene que haber puesto otra hoja más, pero no estaba en la segunda hoja. Voy a volverla a abrir. ¿Cómo se llama usted? Kimberly Liger. Por eso es que le escribí. A los otros sí me abrió, pero en su caso, estuve revisando, pero en su caso yo no le abrí. Revisar, ¿tiene la segunda hoja? Sí, ahorita lo acabo de volver a descargar y a mí sí me aparece la segunda hoja. A mí no me aparece la segunda hoja, pero bueno, lo voy a descargar, revisar la segunda hoja. Descargar. Por eso yo les explico, para que ustedes de esa manera, es la única manera que tengo de comunicarme con ustedes a través de esta plataforma. Entonces, yo ahí le escribo, le pongo la nota, no encontré tal cosa. Entonces usted tiene posibilidad de que en el siguiente link que yo pongo para tareas, ahí usted me puede enviar, conjuntamente con la tarea que pongo, dígame, yo se le envié las 2 hojas, le vuelvo a enviar el trabajo, o sea, cosas así para podernos comunicar, ¿no? De que como estamos en este sistema virtual, hay que andar escribiendo todo, y ahorita estoy escribiendo todo. A ver, estoy escribiendo además que les debo enviar PowerPoint. ¿De qué les voy a enviar? De adaptaciones celulares, para que ustedes repasen, por favor, ¿no? Ahí viene la evaluación. Y tercero, voy a abrir el link de hoy día, ¿no? De la tarea de hoy día, de tarea del 5 de noviembre, para
aumentar el tiempo. ¿Hasta cuándo el aumento? ¿Hasta cuándo quiere que le aumente el tiempo, por favor? La ficha, Doctora, pero una pregunta. La diría. Si quiere se la abro hasta el lunes que vamos a hablar del tema. Sí, doctora, mejor así, por favor. Entonces, aumentar el tiempo hasta el lunes. ¿Qué fecha es día lunes? Déjeme ver. Lunes 9, hasta el lunes 9 de noviembre, antes de iniciar la clase. O sea, sería antes de las 13 horas. 13 horas 30, ¿no? Ya, bueno. Hasta el día lunes yo les voy a abrir el tiempo. El tema lo vamos a ver el lunes. Entonces, dígame. La ficha de hoy, que es el cuadro que hicimos, la que usted nos mandó a hacer el cuadro. Sí, esa es la ficha esa ficha es componente teórico, sino que estoy utilizando la clase de práctica para el componente teórico, ¿sí me explico? Ahora, ¿qué más le voy a enviar? Como yo les voy a enviar el cuadro para que repasen, ¿ya? El cuadro de el PowerPoint, allí también les voy a enviar un PowerPoint donde está el endometrio atrófico, ¿verdad? Para que ustedes puedan, lo tengan, pero lo van a hacer luego conmigo, porque yo tengo que explicar la ficha. Eso no alcancé ahorita. Entonces, voy a enviarle el PowerPoint ¿de qué le voy a enviar? El PowerPoint de endometrio atrófico, pero la hacen la ficha conmigo el día lunes, no se preocupen. Pues si quieren que estudien bien adaptaciones celulares, porque eso voy a evaluar nuevamente y voy a sacar esa nota, la voy a tachar esa nota que sacaron, y con excepción de esos dos alumnos que tienen buena nota, esos dos alumnos que tienen buena nota les voy a poner una nota de más. O sea, les voy a poner una nota de 10 porque a ellos no los puedo sacar, ellos sí hicieron bien su evaluación, ¿ok? Son dos alumnos que tienen uno 7 y 8 y otro 8. Bueno, los que tienen 7 y 8 para mí... Doctora. Dígame. Sí, dígame. La ficha, o sea, es que no entiendo qué hay que subir, qué ficha hay que subir hoy, o sea, hasta el lunes. ¿Cuál ficha? ¿De qué tema? El cuadro de teoría de los patrones morfológicos de la respuesta inflamatoria. Gracias. La finalidad es que usted lea lo que vamos a trabajar el día, la práctica, vamos a terminar de ver en la práctica el día lunes. Ajá, eso yo lo tengo que ver en práctica. Entonces, cuando yo les mando una tarea antes de comenzar la clase, siempre es del tema que voy a abordar en la clase, con la finalidad de que usted lo lea antes de que estuvimos en clase, de tal manera que pueda interactuar conmigo en el proceso, ¿verdad? Usted ya lo viene leyendo y ya interactúa. Ajá. Bueno, disculpa que ahorita, ¿qué hora es? Doctora, entonces para confirmarlo, confirmado. La ficha de hoy la subimos hasta el día lunes, pero la terminamos como que a ciertos detallitos al momento de la clase, ¿verdad? Clase acerca de ese tema, eso digo. ¿Sí me explico? La suben, si ya la subieron, eso ya va evaluado. Pero van a conmigo a ver la clase de eso allí. Es como para adelantar lo que vamos a ver. Híjole, estamos atrasados. De ahí la evaluación es de adaptaciones celulares. ¿Ya? Esto es para esto es B1, ¿no? Sí, doctora. Bueno, a ver. Súbala hasta el día lunes. Y conmigo voy a tratar de ese tema luego. Entonces, como usted va a leerlo, lo va a presentar, cuando yo hable de ese tema, usted ya lo maneja súper bien, ¿ok? La idea es de que se adelante un poco a la temática que vamos a trabajar. Pero de algo que ya hemos, básicamente es sencillito, porque los patrones morfológicos de la respuesta inflamatoria es algo que solamente presenta lo que ya hemos estado trabajando ahorita. Por ejemplo, dice inflamación serosa, excelente. ¿Qué dice de la inflamación serosa? Que lo que más sale al intersticio es agua y electrolitos, por eso es como un suero. ¿Cuándo se produce? En las quemaduras, enfermedades víricas. Entonces es un cuadrito y ya le queda claro. Y eso yo lo hablo el día lunes, ya le adelanté un poco la lección. Pero es algo de lo que es la operatividad de lo que hemos estado conversando en la clase de inflamación. ¿Ok?
Bueno, los dejo porque se me hace tarde y los jóvenes después van a creer que ya me he ido. Ajá. Gracias, ¿ah? Nos vemos. Gracias, doctora. Cuídese. Estudien bien, Doctora. ahora sí, 10. Gracias, doctora.